Hoy os traigo un vídeo de esos técnicos para amantes de la mecánica y para todos aquellos a los que les gusta hacer las cosas bien con su moto. A estas alturas, con toda la cantidad de vídeos que llevamos de mecánica, de mantenimiento de la cadena, de cambios de aceite en diferentes motos, de diferentes tipos de aceite para motor, etc., todos somos más que conscientes de la importancia de una buena lubricación. Pero en una moto, el motor y la cadena no son los únicos componentes que necesitan estar lubricados para garantizar un funcionamiento óptimo y duradero. Por lo que hoy vamos a ver qué otras partes de la moto debemos lubricar y cuál es el lubricante óptimo para este uso. Y lo que os digo es verdad verdadera, aunque yo sé que os vais a escandalizar cuando os cuente lo que le hago a los frenos. ¡Empezamos! La fricción entre componentes nunca acaba bien y si además le añades una temperatura elevada, la cosa empeora exponencialmente, por lo que para alargar la vida de determinados componentes y evitar averías prematuras y problemas más gordos, se fabrican distintos tipos de lubricantes. Hace unos meses que he empezado a probar algunos productos de Fuchs Silcolene, pero lo que no sabéis es que antes de empezar a probar estos productos, como el aceite de motor o los productos para el mantenimiento de la moto, conocíamos la marca Fuchs por la gran variedad de lubricantes que tienen tanto para motos, como para coches, como para la industria en general. Te puedes volver loco con todos los tipos de lubricante que comercializan. En general, podemos encontrar tres grandes tipos de lubricación: los lubricantes, las grasas y los aceites. Así muy por encima. El lubricante sirve para preservar las superficies y evitar el envejecimiento prematuro de un material y también para proteger juntas, gomas y otros materiales plásticos para que no se resequen. Los lubricantes no soportan tensión, ni por presión ni por temperatura, pero van bien para ayudar a montar algunas piezas o para desbloquear al desmontar, por ejemplo, para sacar un tornillo que se haya quedado gripado. La grasa sirve para proteger contra el óxido, para ayudar a disipar el calor y para reducir el desgaste en piezas que trabajen en fricción contra otras, como por ejemplo pueden ser rodamientos y cojinetes. Otra aplicación que tiene, gracias a su conductividad, es que puede ser útil en el montaje de determinadas partes del cableado eléctrico porque protege las partes metálicas sin comprometer la conductividad de las mismas. Alguna vez lo hemos utilizado, por ejemplo, para recuperar la conductividad de algún conector que había estado expuesto a la humedad durante mucho tiempo. Finalmente, el aceite. Hay muchísimos tipos distintos y tiene muchísimas aplicaciones, pero en la moto su uso queda bastante restringido a garantizar una lubricación adecuada de las partes que se encuentran en movimiento dentro del motor y a la lubricación de determinadas juntas de goma o tóricas, como veremos a continuación. Hoy os voy a enseñar los más comunes para la moto, tanto los que recomienda el manual de taller como los que se han extendido por una práctica generalizada. Y vamos a ver cómo debemos aplicarlos para que hagan bien su función y no nos pongan en peligro. Voy a empezar por los que se recomiendan en el manual de taller de mis motos, pero antes que nada, es probable que en el manual veáis la indicación NLGI, almohadilla, o hashtag que le llaman ahora, esto ha sido la almohadilla de toda la puñetera vida, almohadilla 2. Esto nos indica la consistencia de esa grasa. La consistencia nos indica la estabilidad de la grasa y va de muy blanda hasta muy resistente, que sería el número 6. Después también encontramos el punto de goteo. Esta unidad no nos la especifica el manual de taller, pero es importante tenerla en cuenta porque nos indica a qué temperatura se licúa la grasa. Por lo tanto, para escoger cuál será la mejor grasa, es importante que tengamos en cuenta la temperatura aproximada a la que va a trabajar la pieza donde la apliquemos, porque cuando se licúa, la grasa deja de cumplir con su función de lubricar y además se escapa dejando la pieza seca y sin grasa. Pues si miramos en el manual vemos que se enumeran estas grasas. A lo largo del manual nos va indicando explícitamente dónde se aplica cada una de ellas. Por ejemplo, el manual recomienda utilizar una solución de aceite de molibdeno, que no es más que una mezcla de aceite de motor y grasa de molibdeno a partes iguales, pues se recomienda para el montaje de muchas partes del motor, como podéis ver en esta lista. Por otro lado, tenemos la grasa con base de litio, que tiene su punto de goteo sobre los 120 grados centígrados. Es una grasa para usos genéricos. Para rodamientos o articulaciones sometidas a grandes esfuerzos se recomienda utilizar bisulfuro de molibdeno, que es distinta. El manual recomienda utilizar la grasa de litio en ejes y cojinetes de ruedas, en diferentes partes del vástago de la dirección, del amortiguador trasero, de las violetas, del basculante. Tenéis la lista aquí al lado, que si no me enrollo mucho.
Los ejes de las ruedas son un claro ejemplo de lubricación, no para disminuir rozamientos, porque eso es la función de los rodamientos, sino para proteger de la humedad y de la oxidación. Después tenemos la grasa de silicona, que tiene el punto de goteo sobre los 200 grados centígrados, por lo que el manual la recomienda para distintas partes del sistema de frenada, como podéis ver en esta lista. También recomienda utilizar el aceite de motor para lubricar la junta tórica del filtro de aceite y del tapón de llenado de aceite, y utilizar aceite de horquillas para lubricar el retén de aceite de las barras. Pero hay algunas grasas que no se recomiendan en el manual de taller y que resultan igualmente muy útiles. Aquí encontramos a mi favorita, la grasa de cobre. ¡Me flipa! Diréis, esta tiparraca cada día está más chala, pero es verdad, me encanta. Es una grasa que todo lo que tiene de cara lo tiene de buena. Eso sí, hay que saber bien cuándo podemos utilizarla y cuándo no, porque si la aplicamos donde no debemos hará el efecto contrario y en vez de alargar la vida de los componentes lo que hará será ayudar a que se rompan antes. La grasa de cobre es ideal para tratar metales, para protegerlos del óxido, la corrosión, el gripado o el agarrotamiento, tanto térmico por exposición prolongada a altas temperaturas como mecánico en uniones roscadas que vayan a un par de apriete muy elevado. Por este motivo, la grasa de cobre que compremos debe estar diseñada para soportar cambios de temperatura sin perder sus características ni, cuidado, muy importante, gotear. ¿Dónde podemos utilizar esta grasa? Pues por ejemplo la podemos utilizar en la tornillería de los colectores de escape. Recuerdo la primera vez que los tuve que desmontar en mi CBR que se me rompió uno de los espárragos porque el fabricante no los monta con este tipo de grasa, pero esos espárragos soportan unas temperaturas muy altas, además de estar expuestos a muchas vibraciones, por lo que tarde o temprano se resienten. Poniendo un poquito de grasa de cobre en la rosca del espárrago podremos evitar estos problemas cuando tengamos que volver a desmontar. Otra aplicación muy común de este producto, y ahora yo sé que os vais a escandalizar, pero os garantizo que es algo contrastado y que lo he aprendido de equipos de competición, así que no cunda el pánico, pero mucho cuidado si decidís probarlo. La grasa de cobre va genial para algunos elementos que componen los sistemas de frenada. Antes de que me empiecen a caer las collejas, dejadme que me explique y escuchad con mucha atención, por favor, porque puede ser muy peligroso si se hace mal. Las pinzas de freno son una de esas partes que no nos lo parece, pero están sometidas a temperaturas muy altas, que se generan por la fricción de las pastillas contra el disco al frenar. Este aumento de temperatura suele ser el culpable de algunos problemas muy conocidos, como por ejemplo que se doblen los discos, se cristalicen las pastillas o que nos quedemos sin frenos a causa de que el líquido suba de temperatura y dilate los latiguillos si no son metálicos. Pero hay otros problemas menos conocidos que también son provocados por este aumento de temperatura, como puede ser el gripaje de las pastillas con los pistones de las pinzas o que se partan los tornillos de sujeción de la pinza o del pasador que sujeta las pastillas. Esto se puede evitar aplicando un poco, muy importante, aplicar solo un poquito. La grasa de cobre es una grasa que soporta temperaturas de hasta 800 grados, por lo que si es de calidad no se nos va a licuar porque las pastillas de freno no se ponen a 800 grados, antes romperemos los discos. Pero aún así es muy importante que apliquemos solo la cantidad mínima necesaria y la aplicaremos entre el pistón y la parte trasera de la pastilla. No hace falta que cubramos toda la parte de atrás, es suficiente con hacer el círculo que hace el pistón. También va muy bien poner un poquito en los pasadores que sujetan las pastillas de freno y en los tornillos que sujetan las pinzas, por lo mismo que hemos comentado. Son partes sometidas a una temperatura muy alta y se pueden gripar o llegar a partir, con lo que esto supondría para nuestra seguridad. Pero una vez más os recalco lo de solo un poquito. Otra aplicación de esta grasa, pero esto sí que reconozco que yo no lo he hecho nunca, es utilizarla en la rosca de las bujías, por el mismo motivo que hemos comentado. Es una zona que está expuesta a una temperatura muy elevada y utilizando esta grasa minimizamos el riesgo de que se pueda quedar la bujía gripada dentro. Y como ya habréis podido deducir, si se llama grasa de cobre es porque contiene cobre y el cobre es un buen conductor de la electricidad, por lo que esta grasa también nos sirve para, por ejemplo, proteger los bornes de la batería de la sulfatación o para recuperar la conductividad en conectores que se haya visto expuestos a la humedad durante mucho tiempo y han acabado cogiendo ese color verdoso asqueroso que hace que no le pase la corriente. Esto pasa con bastante frecuencia en las motos de campo, porque la gente tiene la manía de meterlas en ríos y charcos como más profundo mejor. Otro tipo de grasa que seguro que habéis visto es la que se utiliza para el montaje de neumáticos. Aquí es muy importante que sea una grasa que se seque una vez hemos montado la goma, para que cuando el neumático coge temperatura tenemos que evitar que el neumático pueda hacer
pueda llegar a girar en la propia llanta. Esto por la calle no lo he visto nunca, pero en circuitos sí que he llegado a ver a algún piloto que le pasaba, por lo que nunca está de más tenerlo en cuenta. Finalmente, no nos podemos olvidar de la grasa de cadena, que será importante tener en cuenta si es para una cadena con o sin retenes, aunque para una cadena sin retenes nos servirá casi cualquier cosa. Para una cadena con retenes es importante utilizar una grasa que no sea agresiva para los retenes de goma. Por norma general se aconseja utilizar grasa con base de silicona que aguanta mejor la temperatura de la cadena sin licuarse ni desprenderse. Para cadenas que no tengan retenes, como pueden ser las de las mayorías de las motos de campo, que además suelen engrasarse con mucha más frecuencia, podemos utilizar otro tipo de grasa a la que no se le pegue tanto la suciedad, en detrimento de tener que estar más pendientes de engrasar con más frecuencia. Yo en la moto de campo engraso prácticamente en cada salida porque quieras que no se llena de polvo o de barro y hay que limpiarla y volver a engrasar la cadena antes de volver a salir. Y para los que no hemos acabado de dar el paso a los embragues hidráulicos, no nos podemos olvidar de las sirgas. Hace poco descubrí la utilidad de esto. Esto es un engrasador que nos ayuda a hacer llegar el lubricante a toda la sirga. Algunos dicen que va bien el WD-40, otros dicen que aceite de motor, hay quien le echa grasa de cadena. Yo últimamente le estoy echando esto, Silcolen All-in-One. Y creo que hoy ya os he dado suficientemente la chapa, así que, como siempre, espero que os haya sido de utilidad. En los comentarios podéis poner qué tipos de grasa utilizáis o si le dais otro uso a los que hemos visto en el vídeo de hoy. Y os dejo también el enlace a la web de Fuchs Silcolen por si queréis saber más acerca de los productos que utilizo yo. Así que creo que por hoy es suficiente. Os veo la semana que viene en Soy Moto.